Anabel, estamos aquí en tu lugar de trabajo, aquí en Índigo, donde tú te has desempeñado también estos últimos años en el periodismo. Y bueno, para empezar esta entrevista, quisiera saber, Anabel, ¿por qué tú decides dentro de la carrera de comunicación y del periodismo irte por la vertiente del periodismo de denuncia, por así decirlo, entre todo el gran espectro que cubre la carrera de comunicación? Es una larga historia. Yo siempre quise estudiar leyes, siempre quise ser abogada litigante, justamente meterme en los tribunales y todo este tipo de cosas. Conforme fui creciendo, madurando, ¿no? Cuando ya estaba yo en la puerta de decidir qué carrera iba a estudiar, si me iba a meter a la UNAM a estudiar Derecho o si iba a estudiar otra carrera, decidí que finalmente lo que quería hacer era ser periodista. Y justamente ser periodista para poder, con mi voz, darle voz a otras personas que así como en los tribunales no son escuchados, ¿no? Generalmente son las personas indefensas, las víctimas del delito, ¿no? Que no son escuchadas. Y pensé que ser periodista era también darle de alguna manera voz a esas personas. Entonces yo, desde que empecé a estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación, me quedó muy claro que yo quería ser periodista y justamente periodista de este tipo, una periodista de investigación. Y empecé a leer muchísimo a Kapuczynski, a Tom Wolfe, a todos estos padres del periodismo de fondo, ¿no? Y fue así como fui un poco autodidacta, ¿no? Nunca fui a una especialización de periodismo de investigación, ¿no? Fue en la calle como fui aprendiendo a hacer este trabajo. Y bueno, hasta hoy. ¿Hay alguien que te marcó o que te hizo ese clic para decir voy a hacer periodismo? Porque tú lo tienes como muy claro, ¿no? Está ahí el punto donde tú dices yo quiero informar, yo quiero hacer este tipo de periodismo de investigación y darle voz a todos estos grupos de personas que no tienen voz en otros espacios. Pero ¿hay algún momento o alguna persona que te hace tener ese clic, que te da la luz para saber que eso es lo que quieres hacer? No, era un sueño en mi mente. Realmente si tú me dices algún ejemplo a seguir, alguna figura, yo quiero ser como él, no. Era una imagen en mi mente y poco a poco he ido alcanzando ese sueño. Aún no hago todo lo que quisiera hacer, ¿no? Porque no se trata de ser lo que uno quisiera hacer, sino hacer lo que uno quiere hacer. Entonces, aún no llego a esa meta, creo que me falta, por supuesto, muchísimo, ¿no? Pero sí he ido alcanzando ese sueño, sí he ido cada año, en cada reportaje, en cada investigación, en cada libro, he ido superándome a mí misma, mi propia técnica, mi propio rigor como periodista, ¿no? Y bueno, tengo una meta muy clara. ¿Qué es lo primero que haces o qué ubicas de tu trabajo, Anabel, que haces, que dices, aquí empecé a tener ese impacto que yo quiero tener? Sí. Yo empecé a trabajar a los 21 años en el periódico Reforma. Todavía ni siquiera existía como tal. Aquí, a unas cuadras de aquí, de la oficina que está aquí, a un lado de la Ángel de la Independencia, había un edificio donde en 1993, en el verano de 1993, estaban reclutando a universitarios para entrar al periódico Reforma. Entonces, pues yo fui a llenar mi ficha. Yo entonces era una simple y llana redactora. Tenía 6 meses trabajando en Radio Fórmula, haciendo los teasers y los resúmenes de noticias. De vez en cuando las leía cada hora. Absolutamente un trabajo entretenido, era mi primer trabajo en los medios, ¿no? Pero pues era un trabajo que no tenía nada que ver con lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, cuando se abre esta puerta, esta convocatoria en el periódico Reforma, voy, me inscribo. Finalmente, el periódico Reforma nace en noviembre del año 1993. Entro realmente haciendo nada, ¿no? O sea, me refiero, realmente parecía yo vendedora de Tupperware, ¿no? Porque iba de casa en casa y en Las Lomas, en Polanco, me tocó cubrir la delegación Miguel Hidalgo. Iba yo de casa en casa, casi, tocando a las señoras, ¿no? Que se asomaban, no me interesa, no. A entablar ese diálogo con la gente, decir, no, yo vengo aquí para atender sus necesidades. Vengo aquí como reportera para saber qué es lo que necesita la colonia. Y fue así como fui con con ese esfuerzo de ir de verdad tocando puerta por puerta. Algunas gentes
abrían y se bajaban las señoras a platicar cuáles eran las necesidades de la colonia, ¿no? Irme contactando con las líderes de todo este tipo de colonias, que en general era gente difícil de tratar, ¿no? No es lo mismo cuando uno va a colonias populares, que generalmente la gente es mucho más abierta, ¿no? Mucho más sincera, ¿no? Hay menos desconfianza, ¿no? Y cuando uno va con estas señoras, ¿no? Es muy difícil acceder a ellas. Cuando uno logra hacerlo, realmente logra uno muchas cosas, ¿eh? Yo todavía conservo muchas fuentes de información de esas señoras, ¿no? A las que sigo viendo, ¿no? Me siguen pasando información, ¿no? Entonces, pero realmente el punto clave que a mí me sucede es cuando en la delegación Álvaro Obregón conocí el caso de un señor que vivía en una de las barrancas, ¿no? Era un señor que era un plomero, al que le llamaban el Águila, y tuvo un problema ahí por Lomas de Plateros. Él iba bajando en su bicicleta, iba él adelante y uno de sus hijos atrás. Era un padre de familia de 7 hijos, un hombre realmente que vivía en una situación muy humilde, pero pues trabajaba, le daba para mantener a sus hijos, ¿no? En situaciones muy precarias, pero lo hacía, ¿no? Y un automovilista que iba en sentido contrario lo arrolló, lo dejó cuadrapléjico, ¿no? Y yo bajé, escuché de los vecinos esa historia, ¿no? Bajé hasta el fondo de la barranca, lo hablé, lo entrevisté, le hicimos un reportaje muy amplio en la sección de ciudad del periódico Reforma, y con ese reportaje al señor le cambió la vida. Hubo un empresario que llamó y le construyó una casa. Hubo gente que llegó y becó a sus hijos en escuelas. Hubo asociaciones que llegaron a entregarle despensas y todo. Y eso fue el clic que cambió mi vida para siempre. O sea, cambió la de él y a la vez te diste cuenta cómo tú también... Podía yo cambiar la vida. De verdad sí podía transformar la vida de las personas.